Escaparate abre sus puertas para invitar al doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda de Colombia. Bienvenido usted a nuestro programa. El gobierno de Petro ya está preparando la que será su tercera reforma tributaria. La primera la sacó adelante a finales del 2022 por 20 billones de pesos, la meta más ambiciosa de la historia. El segundo intento fue el año pasado a través de una fallida ley de financiamiento por 12 billones de pesos que buscaba resolver su presupuesto desfinanciado y ahora alista su tercer proyecto para encontrar los recursos que le permitan poder cuadrar las cuentas de este 2025. Si bien lo mínimo que buscará recaudar Petro y su ministro de Hacienda serán 12 billones de pesos, los mismos recursos están congelados en diferentes carteras y que afectarán proyectos claves como la primera línea del Metro de Bogotá. Sus pretensiones podrán ser mayores. Para ello, lo primero que revisará la cartera económica será volver permanentes los impuestos temporales que se acaban de crear bajo la declaratoria del estado de conmoción interior por la situación de violencia acontecida en la región del Catatumbo en el norte de Santander. Estos impuestos son 3 y de entrada, según el decreto emitido por el gobierno, se aplicarán hasta el 31 de diciembre de este año. El primero es un IVA del 19% a los juegos de suerte y azar en línea. El segundo es una tarifa del 1% a la primera venta de la extracción o exportación de petróleo y carbón, y el último es un tributo de timbre de 1% que recae sobre algunos trámites en notarías. En total, el gobierno Petro espera recaudar este año alrededor de 3 billones de pesos por estos nuevos impuestos. 1.3 billones de pesos vendrán de los juegos de suerte y azar, 1.2 billones de pesos de las industrias extractivas y otros 500.000 millones de pesos del timbre. Definitivamente Gustavo Petro quiere revivir la reforma tributaria a través del estado de conmoción interior. Esa es una absoluta irresponsabilidad, es una burla al Congreso y al Estado Social de Derecho. Adicionalmente, muestra una total y absoluta descoordinación e improvisación, porque al mismo tiempo está reduciendo el presupuesto de las fuerzas militares en el recorte del presupuesto. Esto denota que no tiene prioridades, que quiere asustar a los colombianos para que le aprueben otra reforma tributaria y quiere manejar el presupuesto a su antojo sin ninguna consideración por los ciudadanos del Catatumbo que la están pasando muy mal. Es momento de que los colombianos le digamos: presidente, no abuse de su posición. La conmoción interior es muy delicada y el presidente nunca nos dijo para qué la quiere, en qué la quiere utilizar, qué recursos necesita, y decir que 1 billón de pesos que está buscando no los puede sacar del presupuesto general de la nación es mostrar un absoluto desconocimiento del Estado y de la forma en la que se manejan las finanzas públicas. Pese a que el ministro de Hacienda, Diego Guevara, asegura que en 2024 el gobierno cumplió la regla fiscal, norma que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se superen unos límites de deuda. Para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, no es tan claro porque no considera que la caída de los ingresos tributarios del año pasado fuera transitoria. El gobierno ha dicho que la cumplió, pero para que eso sea una realidad, tiene que presentar un informe al Congreso y el CAR se pronunciará. Con los números que está viendo el CAR, el déficit fiscal no se cumplió porque los ingresos fueron inferiores a los gastos. Según sus proyecciones, habría quedado 21 billones de pesos por debajo de la meta establecida en el marco fiscal de mediano plazo. Adicional a ello, destacan que hay problemas de caja. Los depósitos del Banco de la República cerraron en 2024
en 3.7 billones de pesos, muy por debajo del promedio histórico que se ubica en 13.6 billones de pesos. Hoy lunes, empezando febrero, yo quiero invitarles a todos a que hagamos una reflexión muy profunda de la situación fiscal del país, porque considero que esta es la mayor amenaza para la economía del país. Creo que las cifras muestran que tenemos una situación muy delicada y que si no se atiende de la forma adecuada vamos a tener problemas muy grandes. Lo primero que hay que decir es que el gobierno se logró con una caja de 4 billones de pesos en 2024, la más bajita de la historia. Pero no siendo eso suficiente, pasaron unas cosas muy graves. El recaudo cayó cerca de 15 billones de pesos frente al recaudo que había habido en 2023. Pero más grave aún y más preocupante es que frente al presupuesto que tenía el gobierno nacional, la caída es de casi 60 billones de pesos. ¿Eso qué nos muestra? Que se está presupuestando mal, que se están haciendo mal los cálculos y que la economía no está produciendo los ingresos que el país está pidiendo. Pero también, para continuar, el gasto primario sigue creciendo. Y hoy tenemos una diferencia entre el ingreso tributario y el gasto primario cercano a los 70 billones de pesos. ¿Eso qué es? 70 billones de pesos de déficit. Y no siendo poco, el gobierno nacional incumplió la regla fiscal. Así, ahora busque fórmulas para decir que el traspaso se debió a transacciones de única vez. No es cierto. El traspaso se dio porque estamos gastando más de lo que recibimos. Y por último, y aún más grave, es que las reservas presupuestales, es decir, las obligaciones que se contrajeron en 2024, que no se pagaron en 2024, sino que se dejaron para 2025, ascienden a 50 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que empezando el año ya tenemos una deuda de 50 billones de pesos. De todas esas obligaciones que no pagamos en el año que teníamos que pagarla, que era el año pasado, y las vamos a pagar este año. Eso nos abre el hueco de una forma muy profunda para mirar cómo vamos a presupuestar este año y cómo vamos a trabajar este año. Creo que es momento de reflexionar, creo que es momento de trabajar seriamente en buscar austeridad, en no inventarse nuevos gastos, en no decir que vamos a subsidiar a una cantidad de personas cuando no lo tenemos, en no hacer falsas promesas y sobre todo en cuidar cada peso, porque ese déficit lo único que muestra es que el país se acerca a la imposibilidad de pagar sus obligaciones. Y eso en términos coloquiales se llama quiebra. Si seguimos así, el país va para la quiebra. Sacar una voz de su acepción natural para darle otra distinta y hasta opuesta es gentileza que revela ingenio, recursos de expresión y mecanismos de ideas. Aquí cabe la palabra venenete, tan escasa en el lenguaje económico-financiero, pero tan rica como buen colombianismo. Tener o poner venenete se dice para significar infinidad de cosas, no siempre gratas y plausibles. Vamos al grano. Empiezo por formular al jefe de la granja algunas bobaditas y por allí me le voy metiendo hasta que logre desentrañar sus pecados mortales. ¿Está raspada la olla en el Estado colombiano o está hincho de dinero? ¿Para cuántos meses le aguantará la caja? ¿Está Colombia en estancamiento o recesión? ¿Estamos reventando cinchones? ¿A dónde irá a parar este globo? ¿Cuánto aguantará la sociedad civil, requejere o barullo? Clarinete toca yoyo. ¿Cuál es la causa de todas nuestras desdichas? ¿De quién es la fórmula del poder constituyente? ¿Por qué no se quiebra el Estado? ¿Por qué la ira apaga la luz del entendimiento como el golpe del viento apaga la vela y no se puede discernir sin pensar? ¿Por qué Petro distorsiona los hechos y ahuyenta la verdad? ¿Por qué la ira va al parejo de la mala educación? Estas y muchas otras preguntas resultan del tema. Los contribuyentes reventando cinchones para hacer rendir el billullo y el gobierno derrochando el gasto público. El que sube como palma, cae como coco, cada mercachifle alaba sus agujas. Clarinete toca yoyo, se dice para ratificar algo que nos dice.
Hoy empiezo la semana con preocupación por la situación que atraviesa el país y sobre todo por la situación fiscal que atraviesa el país. Después de leer las columnas también escritas de Juan Carlos Echeverry, de Tomás González, de José Manuel Restrepo, en las que hablan del problema que tenemos con el gas y del gran problema fiscal que tenemos, yo quiero dejar una reflexión. Hoy todos los centros de pensamiento económico, el gobierno nacional, incluso el Banco de la República, hablan de que este año tendremos un mejor año que el año pasado porque disminuirá la inflación, porque habrá mayor crecimiento y eso nos dará una senda de tranquilidad. Yo desafortunadamente discrepo de esas opiniones y discrepo de esas opiniones por una razón, y es la que dice Juan Carlos Echeverry, por el tema fiscal. El tema fiscal nos va a llevar a unos problemas que nadie está analizando. Y se lo voy a poner así de sencillo, Luis Carlos. Si el país se llega a pagar, sabemos que tenemos riesgo de abastecimiento a partir de 2027, pero tenemos riesgo este año por el hecho de que el gobierno no tiene caja, no tiene recursos para pagar cerca de 7 billones de pesos que le dé al sector eléctrico. Si el sector energético y el sector eléctrico se apagan, si no se pagan los subsidios de gas, si no se pagan los subsidios energéticos, se nos va a apagar el país, se van a quebrar esas empresas. Y ese fenómeno nadie lo está analizando. ¿Qué llega a pasar con un apagón en el país donde ahí mismo aumentará la inflación? Hoy mismo se reducirá el crecimiento e incluso podremos caer en una recesión. Creo que el país no está analizando ese factor que es sumamente grave. Los costos de vida se aumentarán, como ya lo estamos viendo con el gas. Los costos de vida se aumentarán porque las empresas no tendrán cómo producir, porque estarán apagadas, porque el sector eléctrico se quebró. Entonces mi llamado hoy es a que nos concentremos todos en salvar el sector eléctrico, en exigirle al gobierno nacional que pague las obligaciones con el sector eléctrico, que la CREG no tome resoluciones que atentan contra el mercado y que harán más costoso adquirir cualquier tipo de energía, que nos centremos en defender el sector extractivo, que no le pongamos más impuestos para tapar huecos fiscales, como lo dijo el ministro de Hacienda esta semana, que espera recaudar durante todo el año, no para atender el problema del Catatumbo, sino para solucionar problemas fiscales. Creo que es momento en el que todos tenemos que proteger el sector eléctrico porque nos vamos a quedar a oscuras y con una energía mucho más costosa y con las empresas quebradas. Ese crecimiento del que hablan, si perdemos nuestro sector eléctrico, no va a existir. En menos de un año, el país ha estado en riesgo de apagarse 2 veces. La primera en abril de 2024, cuando el clima redujo dramáticamente los niveles de los embalses y solo la llegada de las lluvias, apenas unos días antes de preverse el inicio de los cortes, disipó esa amenaza. La segunda ha corrido por cuenta de las dificultades financieras de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía, a raíz del no pago de compromisos por parte del gobierno, como los subsidios, la opción tarifaria y las deudas de entidades públicas que no han pagado el servicio. Es el concepto del apagón financiero que puede generar un efecto dominó en el sector y en la prestación del servicio o en el futuro de los subsidios. Escuchemos qué dice el doctor Juan Alberto Londoño. Colombia está a nada de enfrentar la primera crisis fuerte del siglo XXI generada por Colombia. Hemos enfrentado 2 por factores externos, la pandemia y la crisis financiera en Estados Unidos. Esta que vamos a enfrentar nos la inventamos nosotros y se llama el apagón, la crisis de nuestro sector energético. Y la vamos a enfrentar por 2 razones. Una, porque no hemos hecho las inversiones
para que la demanda de energía se pueda cubrir a partir de 2027. Y eso es por los malos mensajes que se le da al sector público y por la falta de inversión en este sector, por la falta de reglas claras. Pero es posible que la tengamos mucho antes. Y eso se debe otra vez al gobierno, a que el gobierno, por la falta de pago de los subsidios de gas y de luz, tiene a las empresas al borde de la quiebra. Si estas empresas se quiebran, se van a llevar todo nuestro sector productivo. Imagínense volver a vivir el apagón. El sector productivo no tendrá cómo producir. ¿Y qué pasa? Mayor desempleo, mayor inflación, mayor costo de vida, menor inversión y menor crecimiento. Esto nos llevará a una senda de decrecimiento y de destrucción de una cantidad de los logros sociales que tanto nos ha costado obtener. Un llamado a todos para que protejamos a nuestro sector energético, para que exijamos que se paguen las deudas y para que no dejemos apagar el país. A pesar de que el crecimiento de 1.7% de 2024 luce positivo frente al 0.7% registrado en 2023, la recuperación de la economía colombiana sigue sin ser plena, pues hay 3 sectores en números rojos. Si bien las actividades que más jalonaron el crecimiento de 2024 fueron el agro, 8.1%. El entretenimiento, 8.1%. Y la administración pública y defensa, 4.2%. Otros, como la explotación de minas y canteras, tuvo una contracción, llegando a menos 5.2%. Las industrias manufactureras, menos 2.1%, y la rama de la información y comunicaciones, menos 2.1%, cerraron el año con caídas. La pregunta hacia adelante para que el país crezca por encima de su nivel potencial de largo plazo de 3% es como mantener el pulso de los rubros que están dinamizando la economía. ¿Cuáles son las claves para recuperar el crecimiento de los sectores que siguen a la baja? Hasta el momento, este año 25 parece tener una mejor expectativa. Escuchemos qué dice el doctor Juan Alberto Londoño. Quiero referirme al resultado fiscal que tuvo el país el año pasado y a las perspectivas que vamos a tener para el 2025. Lo primero que tenemos que decir es que Colombia se rajó fiscalmente en 2024, que se incumplió la regla fiscal y de eso no debe caber la más mínima duda. Y se incumplió la regla fiscal porque el país gastó más de lo que podía, porque las proyecciones tributarias estuvieron mal hechas. Tanto es así que el recaudo de 2024 fue 18 billones de pesos menor que el de 2023. Y el gobierno quiere maquillarlo con una figura que se llama transacciones de única vez, diciendo que la caída en el recaudo tributario fue coyuntural y fue una situación transitoria y que por eso se cumple la regla fiscal. No, no es cierto. Nosotros esperábamos un déficit del 5.6% del PIB. Y el déficit que se observó en 2024 fue del 6.8% del PIB. Esto es muy grave. Y esto nos dice que en Colombia cada día va a ser más difícil invertir. Cada día los intereses serán más altos. Pero no siendo esto suficiente, para maquillar las cifras, el gobierno nacional tomó una decisión que es gravísima. Decidió no pagar obligaciones contraídas en 2024, no pagarlas ese año y patearlas para que se paguen este año.
Esas obligaciones ascienden a la suma de 50 billones de pesos. 50 billones de pesos que el gobierno pateó para que se paguen con el presupuesto de este año. ¿Eso qué implica? Que este año usted arranca el presupuesto con menos 50, que los tiene que pagar de vigencias anteriores. No siendo eso suficiente para este año, cometen la misma irresponsabilidad y proyectan un crecimiento en el recaudo tributario del 22.5%. Eso es pasar de cerca de 260 billones que se recaudaron en 2024 a pretender recaudar 315 el próximo año, este año 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que los colombianos, con un crecimiento del 2% de nuestra economía, con una inflación cercana al 5%, vamos a pagar 22% más de impuestos. Eso es inaceptable. Si eso llegara a ocurrir, nos quebramos todos los colombianos porque lo único que haremos es trabajar para pagar impuestos. ¿Qué quiere decir eso en la realidad? Que volvieron a hacer cuentas alegres y que nuevamente van a incumplir la regla fiscal, que la disciplina fiscal no les importa, que esas marañas de patear las obligaciones no alcanzan. Colombia tiene que hacer recortes reales del presupuesto. De no hacerlo, el país se va a ver en graves problemas. Y esos graves problemas son intereses más altos que pagarán el Estado, pero que pagaremos todos los colombianos en nuestras obligaciones. Que hará que nuestro dólar en algún momento empiece a debilitarse más. Y eso nos llevará a que haya menos inversión y a que el país entre en una senda de decrecimiento. Creo que el gobierno está logrando su cometido, el decrecimiento. En medio del nefasto, polémico Consejo de Ministros, Petro le pidió a Ecopetrol vender los activos que tiene en el plan de desarrollo de Midland en la cuenca del Permian en Texas, Estados Unidos, dentro del contrato suscrito desde julio de 2019 con la Oxy. Dijo en ese consejo Petro lo siguiente, abro comillas: estamos contra el fracking porque es la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad. Quiero que se venda esa operación para invertir en energías limpias, que se discuta técnicamente, económicamente, pero no puede ser que nosotros estemos por la muerte y no por la vida, cierro comillas. La declaración de Petro evocó un déjà vu, recordando lo ocurrido el año pasado con la Oxy en el proyecto Oslo, también en Estados Unidos. Se trataba de que Ecopetrol entrara a participar del 30% en Crown Rock, en el Permian, con una inversión de 3.600 millones de dólares que haría la petrolera colombiana en un desarrollo de fracking. Así aumentaría los ingresos, las utilidades, las reservas, el EBITDA y tendría un menor impacto ambiental. No obstante, Petro vetó el proyecto por tratarse de fracking y la iniciativa, que en principio tenía las mayorías en la Junta, perdió el respaldo. El hecho desencadenó un tsunami en la compañía por la ausencia de un gobierno corporativo y derivó en la renuncia de dos miembros de la Junta Directiva, Juan José Echavarría y Luis Zuleta. Observemos a continuación qué dice el doctor Londoño al respecto. Hoy quiero hablar de fracking, esa técnica de extracción de hidrocarburos que hoy el gobierno nacional quiere prohibir. Y la quiere prohibir con un mensaje de urgencia ante el Congreso para que no se pueda realizar este tipo de extracción de hidrocarburos nunca más en Colombia. Eso sería pegarnos un tiro en el pie. Y sería pegarnos un tiro en el pie porque esa técnica, según estudios del gobierno anterior, podría aumentar nuestras reservas de gas y petróleo en más de 20 años. Nos podría traer al país 1.4 puntos porcentuales
de ingresos adicionales del PIB. Y hoy que tenemos problemas fiscales, que perdimos nuestra autosuficiencia energética, no se le ve ningún sentido a este tipo de decisiones. Adicionalmente, porque tendremos que importarlo y el daño ambiental será doble, porque será el consumo de los hidrocarburos, pero adicionalmente el transporte desde el exterior. Entonces, ¿cuál es la razón lógica para decir que no se haga? ¿Cuál es la razón distinta a una creencia ideológica y a unas ganas de terminar con un sector que nos da un sustento demasiado especial? Hoy no hay sustituto y la política del gobierno nacional de la descarbonización y de la transición energética es un fracaso, porque nosotros no vamos a tener la energía que el país necesita a través de las comunidades energéticas, porque las energías alternativas este gobierno no las ha impulsado, sino que las ha frenado, y las ha frenado porque les ha puesto mayores cargas, mayores impuestos o contribuciones, y adicionalmente porque no ha hecho nada para lograr la conexión de toda esa energía que se puede hacer en la Guajira colombiana. Tanto es así que los grandes jugadores de las energías no renovables se han ido. Entonces hay que hacerle un llamado muy importante al Congreso de la República para que no cambie su postura, ya que varias veces lo ha negado, pero hoy la información es que el gobierno logró doblegar al Congreso y que el Congreso se entregara y le vaya a aprobar este proyecto. Eso sería nefasto para nuestra autosuficiencia y para nuestras finanzas públicas. Un llamado para que actuemos con responsabilidad y aprovechemos la riqueza que hoy tenemos y sobre todo no generemos mayor pobreza. La transición energética en Colombia no puede ser sinónimo de pobreza, no puede ser sinónimo de que las regiones dejen de recibir los recursos que necesitan y sobre todo de que el país no tenga cómo financiar los gastos que hoy son financiados por el sector extractivo. Luis Carlos, una reflexión muy fuerte. Apoyemos el fracking porque el país necesita de esos recursos y de esa riqueza. Inmensa gratitud a toda la audiencia por haber escuchado El Escaparate. Hasta el próximo programa.